fue muy positivo trabajar con ustedes porque veo que hay una cierta motivación, porque han visto los temas, han profundizado los temas, fueron muchas las preguntas y muy buenas, de muy buen nivel, y eso, la verdad, que a mí me da una alegría muy grande de saber que están trabajando en la materia, porque eso es muy importante. En cuanto a tu pregunta, yo quería decirles, porque el día viernes también se los dije, que nosotros hoy tendríamos que cambiar de tema, tendríamos que pasar a la unidad, al desarrollo de la unidad 2, que es teoría del descuento, dado que así está la planificación. Pero como veo que nuestra planificación tiene una cierta holgura, podríamos llegar a destinar unos minutos de esta clase a seguir profundizando algunos temas de lo que es la unidad 1, teoría general del interés. Por lo que si hay consultas, hay preguntas, hay dudas al respecto, a mí me gustaría destinar unos minutitos a lo que es teoría del interés con el objetivo de cerrar este tema y poder continuar con la unidad 2. No sé si ustedes están de acuerdo, si tienen consultas, dudas o preguntas, me gustaría que abran el micrófono y poder lograr de esa forma tratar de despejar las dudas. O bien, si lo quieren hacer, lo pueden hacer a través del chat también, hacer las preguntas necesarias. Sí, acá Dalia me dice si es posible cambiar el horario del viernes. Teníamos el viernes a las 18 horas y me dice específicamente que choca con la clase de administración de la producción o administración de producción. Bueno, yo creo que siempre es viable cambiar las clases. El problema está en que tenemos 560 inscriptos en la materia y hay que ver si realmente cambiando ese horario no le chocará a otros. De todas maneras, yo quiero contarles que en esta semana los profesores de práctica, específicamente los jefes de trabajos prácticos de la cátedra, les van a informar sobre los horarios de consulta específicamente prácticos. ¿Por qué digo esto? Yo estuve charlando con ellos intensamente, analizando intensamente el tema, y ellos me han propuesto con muy buen criterio el hecho de que hagamos clases de consulta teóricas por una parte y prácticas por otro, que no mezclemos teóricas prácticas. Mi idea era de que trabajemos estas clases de consulta con preguntas teóricas y preguntas prácticas y estemos integrados la totalidad de los profesores de la cátedra. Bueno, ellos creo que con muy buen criterio me han demostrado que sería mucho más productivo para ustedes el hecho de que tomemos la clase del día viernes para consultas teóricas y que ellos ya les van a informar a ustedes los días en que van a tener consultas específicamente prácticas para que se dediquen a una sola de las especialidades, y por decir especialidades, o la parte práctica o la parte teórica, ¿no? No sé si están de acuerdo con eso. De todas maneras, creo que nosotros podemos mover las consultas de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan, pero tendría que ser mayoría, esa es la idea, ¿no? No sé si están de acuerdo con esto. Sí, profe, yo creo que es mejor así separar por, como usted dice, por asunto, más de teoría y práctica. Fantástico. ¿Qué quiere decir esto, Anabela, también? Me parece muy bien que nos des tu opinión, eso es muy importante. Entendemos que tenemos dos grupos, por decirlo así, o dos comisiones con las que nosotros trabajamos en la parte práctica. Cada uno de ellos van a generar clases de consulta específicas, con lo que ustedes van a tener la oportunidad de entrar en cualquiera de ellas, por más que no hayan elegido esa comisión, y hacer las preguntas del caso. Es decir, que no van a tener limitaciones en el acceso. Por más que ustedes no pertenezcan a una comisión, los profesores de práctica van a estar dispuestos a responderle las consultas que ustedes tengan.
no sé si tienen alguna consulta, alguna duda o quieren que desarrollemos algún tema de la unidad 1, estamos a disposición de ustedes, no hay ningún problema. Profe, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Perdón, ¿quién nos habla? Me gustaría que te acerques un poquitito más al micrófono porque no te escuché. Sí, profe, buenas tardes. Yo tengo una Gastón, consulta buenas tardes. Sí, Sí. al límite de las tasas. Sí. Ahí en la tasa convertible, el límite superior yo sí lo entiendo. Pero cuando llegamos al límite inferior, no entiendo por qué se toma el límite cuando m tiende a infinito. Esa parte teórica no la entiendo muy bien. Marcelo, ¿querés contestarlo, por favor? Yo voy a compartir pantalla en todo caso. Sí. Denme un segundito. Sabes que no estoy... No sé si está saliendo algo. No, Marcelo, no. No está compartido el Ahí. archivo. Tampoco, no. Un segundo. Profe, una consulta desde que empiece con la clase teórica. Sí. ¿Tienen ya la fecha definida de los exámenes? Mira, ya tenemos una definición, Daniela, sobre esa fecha. Lo habíamos comentado en la clase anterior, vuelvo a repetirlo, porque es muy importante que lo sepamos. Nosotros habíamos establecido el primer día de clase que iba a ser el 15 de mayo. Viendo que el cuatrimestre se amplió y que tenemos la obligación de entregar las regularidades el 17 de julio, ¿qué vamos a hacer? Perdón, el 20 de julio, lo que vamos a hacer, primer parcial el 29 de mayo, con lo que tenemos tiempo de profundizar tema 1 y tema 2 sin ningún problema. 29 de mayo es la primera fecha de un parcial. ¿Cuál parcial? Primer parcial. Luego vamos a tener el 26 de junio, si es que no nos choca con nada, el segundo parcial. De todas maneras, ya se lo vamos a ir confirmando, estamos con tiempo, creo yo, y que las fechas son adecuadas en el presente dictado como para que ustedes profundicen. Cualquier cosa, ya lo vemos. Bien. No sé si... No alcanzo a compartir la pantalla, parece como aparecieron dos archivos a la vez. A ver si ahí... Sí, Marcelo, no está compartida la pantalla. Así que estoy poniendo la función compartir y... Ahí está. Bien. Ahí está, Marcelo, ahí está. Está muy bueno porque de esa forma lo podemos ver, porque yo en mis pantallas no lo tengo explicado. Vamos a ver un poquito para llegar a la pregunta de los límites, ¿sí? Y particularmente la pregunta que nos hacen de la tasa convertible. Están expuestas ahí, no me acuerdo cuál era el alumno que nos preguntaba, dos modalidades o formas para determinar límite inferior de la tasa. Me dijeron que en el límite superior no hay problema, es muy sencillo, es cuando m tiende a 1. Primera cuestión, ¿cuándo el límite, por qué decimos que el límite tiende a infinito? ¿Sí? Esto es que la cantidad de capitalizaciones se realizan en forma instantánea. O sea, m, la cantidad de subperiodos, es infinito. Vamos a tomar dos posibilidades. Yo no sé si la pregunta es ¿por qué decimos que el inferior es cuando m tiende a infinito? Quizás esa sea la pregunta, o la pregunta está relacionada con la forma de determinarlo al límite. No sé si cuál de las dos cuestiones es. Obviamente m tiende a infinito y ese va a ser el menor valor que va a tomar la tasa. No se olviden que la tasa convertible es una tasa cuyo valor, ¿sí?, es inferior a la de la tasa nominal.
Es decir, el menor valor que tiene, fíjense que el mayor valor que tiene es igual al valor de la tasa nominal, es igual a I. El límite inferior está vinculado a que la cantidad de capitalizaciones van a ser tan pequeñas, ¿sí? Van a ser tan pequeñas que va a ser infinita, perdón, el M va a ser un valor infinito y el periodo de tiempo va a ser muy chico. ¿Qué va a suceder ante eso? Yo tengo la posibilidad, un alternativo es buscar el valor, el límite de la tasa. Esto que está expresado como M que multiplica a 1 más I a la 1 sobre M menos 1, no es otra cosa que la tasa convertible. Esta expresión M por 1 más I a la 1 sobre M menos 1 es la tasa convertible. Y busco directamente el límite, vuelvo para atrás. Marcelo, perdón, a mí me gustaría que le expliques cómo sacaste ese modelo y decirles, a ver, específicamente Sí, que voy a estamos la trabajando en la igualdad de factores de capitalización. ¿Sí? 1 más I igual a 1 más I claro, sobre... ahora lo explico, de dónde se determina ese valor. Si ustedes recuerdan, yo tengo 1 más I es igual a 1 más J sub M o J sub P sobre M, todo esto elevado a la M, ¿sí? ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que despejar J sub M. Voy siguiendo los pasos correspondientes, que son pasos algebraicos, multiplico ambas expresiones por 1 sobre M, me queda 1 más I elevado a la 1 sobre M, igual a 1 más J sub M sobre M. ¿Qué es lo que hago? Como paso posterior, hago 1 más I a la 1 sobre M menos 1, es igual, perdón, yo por escribir rápido, igual a 1 más J sub M sobre M. En realidad yo estoy compartiendo pantalla y no lo están viendo ustedes, ¿sí? Tendría que haber dejado de Profe, sí se ve, profe. Sí, profe, sí se ve. Marcelo, sí se ve la pantalla tuya, un costadito, no hay ningún problema. No, profe, pero existe una Puede forma, o sea, de ampliarlo. cambiar la pantalla, por decir. Doble clic en la pantalla de él y se expande. Perfecto, hago doble clic en mi Claro, pantalla. es como que se intercambia la pantalla compartida por la cámara del profe. Bien. Está fantástico, sí, así es. Tienes razón, chicos, sí se ve. Yo de todos modos les sigo explicando y me va a quedar haciendo los pasos algebraicos correspondientes, 1 más I elevado a la 1 sobre M menos 1. Todo esto, perdón, acá hay un error, que era que me quedaba J sub M sobre M porque el 1 ya estaba pasado al otro miembro. Todo esto multiplicado por M va a ser igual al valor de la tasa convertible. ¿Sí? Entonces me queda M que multiplica a esta expresión 1 más I elevado al 1 sobre M menos 1. Fantástico. Ese sería el modelo sobre el cual le aplicamos el límite, ¿sí? Sobre ese valor aplicamos el límite. Fantástico. Ese límite que yo tengo ahí, lo voy a desarrollar de modo tal que a la expresión 1 más I elevado a la 1 sobre M menos 1, la divido, ¿sí? Al ms que está multiplicando, lo puedo expresar o dividir y queda el cociente 1 sobre M. Ahí puedo aplicar límite y aplicar el L'Hopital y obtengo el límite inferior. Yo particularmente nunca les explico este. ¿Saben por qué les explico? Les digo, porque me parece mucho más sencillo utilizar límite notable. ¿Y cuál es un límite notable? ¿Sí? El límite notable es buscar, ¿sí?, la expresión del número E. Pero para eso, y quizás ahí viene la confusión, pero para ello no busco el límite en la expresión esta de la tasa, en el valor de la tasa que recién hemos deducido, sino aplico el límite en el factor de capitalización. ¿Sí? Aplico el límite en el factor de capitalización
1 más J sub M elevado a la M es mi factor de capitalización. Y ahí tomo cuando M tiende a infinito. ¿Qué es lo que hago para ello? Para ello lo que hago es multiplicar, ¿sí? J sub M en el cociente J sub M sobre M, dividir tanto numerador como denominador por J sub M. Me queda la expresión que está ahí, 1 más 1 sobre M sobre J sub M, y obviamente si hice eso, también al exponente lo voy a dividir por 1 sobre J, perdón, lo que voy a hacer al exponente es multiplicarlo, ¿sí? Y dividirlo por J sub M, nada más que la expresión, ¿sí? A una de las J sub M, la que está multiplicando, la voy a sacar afuera del exponente para que me quede más claro el límite notable, y me va a quedar la potencia como M sobre J sub M. Eso que está ahí no es otra cosa que un límite notable. Lo que está en el corchete es el número E, con lo cual me quedaría E elevado a la J sub M. Y ahí quizás venga la confusión, que de repente aparece en vez de E elevado a la J sub M, me queda, pongo E a la delta. ¿Y por qué pongo E a la delta y no E a la J sub M? ¿Por qué? Porque la tasa que capitaliza en el instante de tiempo no es J sub M. Es una tasa que vamos a simbolizarla como delta y que ya vamos a ver que la vamos a llamar como tasa neperiana. Es decir, en el límite, la tasa es una tasa específica. Cuando M tiende a infinito, cuando la capitalización es continua, la tasa que yo utilizo en este caso es delta, no es J sub M. El valor que asume no es el de J sub M, es un valor de delta. Hay dos cuestiones entonces a ver ahí. Primero, que lo distingan al límite notable de E, ¿sí? Y después que entendamos que J sub M no es la tasa que va a actuar en ese periodo de tiempo instantáneo, sino que es la tasa neperiana. Esa E a la delta que estamos obteniendo ahí no es la tasa. Esa E a la delta que estamos obteniendo ahí es el factor de capitalización. Y si ustedes recuerdan, 1 más J sub M sobre M elevado a la M era igual a 1 más I. En este caso, y ahí me faltaría hacer una aproximación también, ¿no? La segunda expresión que está acá, que aparece, la segunda igualdad también es una equivalencia, es aproximadamente igual, o sea, E a la delta va a ser aproximadamente igual a 1 más I. Este también es un factor de capitalización. Este factor de capitalización 1 más I tiene una igualdad hay una igualdad respecto de 1 más J sub M sobre M elevado a la M. Esa igualdad que surge de la definición de tasa convertible, o de la igualdad de tasa convertible con la nominal, me indica que este factor de capitalización E a la delta es igual o aproximadamente igual a 1 más I. Y digo aproximadamente igual porque lo hemos encontrado al valor de E a la delta en el límite. En consecuencia, si yo lo que quiero hacer es saber cuál es el valor de esta delta, que es la tasa neperiana o la tasa instantánea neperiana, lo que voy a hacer va a ser tomar, ¿sí? Simplemente despejarlo, y va a ser igual al logaritmo neperiano de 1 más I, que es la misma expresión que llegamos por haciendo otra forma de determinación de ese límite inferior. No sé si ha quedado claro los pasos algebraicos. Y la otra duda que yo tengo es que si esa era la duda, o si la duda estaba vinculada, ¿por qué hablamos del límite inferior en la tasa convertible y no hablamos, es decir, se me han dado vuelta los límites en relación, ¿sí?, entre la tasa nominal y la tasa efectiva? Capaz que la duda está por qué el límite este es un límite inferior, porque es el menor valor que puede tomar. Si es así, les reitero, es el menor valor que puede tomar, porque no se olviden que I es una tasa, ¿sí? I es una tasa nominal entera, y yo la tasa convertible surge de igualar la capitalización, ¿sí?, subperiódica con una capitalización entera con tasa nominal. En consecuencia, J sub M era una tasa que era necesariamente menor ahí. Y si la capitalización se hace en cada instante de tiempo, tiene que ser también mucho menor. Entonces, el menor valor que puede tomar la tasa, ¿sí?,
está dado por ese límite inferior y está dado por esta tasa instantánea que es la tasa neperiana de interés. Ustedes saben que tengo la sensación que no he sido claro. Por favor, pregúntenme. Esto último me interesa que esté claro. Los otros son pasos algebraicos, ¿sí? Y obviamente ustedes, es más, tienen muchas cosas frescas porque vienen de hacer las distintas matemáticas, así que no sé si la duda está ahí o está vinculado, ¿sí?, al concepto de por qué este es un límite inferior. Sí, profe, yo era el de la consulta. Por favor, subí el micrófono o acerca un poquito el micrófono. Sí, era con respecto a por qué se invertían los límites. En este caso, pues ahora sí me quedó más No, no claro. te escucho. No sé si alguien está escuchando bien. Tiene el micrófono lejos y bajo, profe, no se lo escucha bien. Por favor, acerca el micrófono. ¿Ahí se me escucha, profe? Sigue Te bajito. escuchamos muy bajo, muy bajo. Sí, era con respecto a que por qué se invertían los límites cuando uno era inferior y el otro superior, pero ahora sí me quedó más claro. Bien. Yo quiero reiterarlo porque no sé si ha quedado suficientemente claro. Volvamos a la idea original de que 1 más i es igual a 1 más j sub m sobre m elevado a la m, ¿sí? Necesariamente, la tasa que capitaliza en el subperiodo de tiempo j sub m va a ser una tasa inferior a 1 más i. ¿Por qué? Porque 1 más i capitaliza una sola vez en el periodo. J sub m sobre m va a arrastrar capitalizaciones subperiódicas. Entonces, como arrastra capitalizaciones subperiódicas y va acumulando intereses al capital, esa J sub m tiene un valor inferior. Ahora piensen que m, ¿sí?, es mucho más pequeño, que tiende a infinito. Si m tiende a infinito, la tasa entera que capitalice en el subperiodo de tiempo instante, necesariamente tiene que ser mucho menor, tiene que ser una tasa inferior. Es por eso que busco un límite inferior, un valor menor. Espero que haya quedado claro esto porque yo tenía realmente la duda si esa era la duda, valga la redundancia, ¿sí? O era una cuestión algebraica. Sí, profe, quedó claro. Bien. Bueno, a mí me gustaría saber si es que realmente ha quedado todo claro o tienen alguna otra duda como para que profundicemos algún otro tema, saquemos la duda y ver de seguir trabajando en lo que es teoría del interés un rato más. Yo quiero decir una cosita respecto a este tema de la tasa neperiana, ¿sí? La tasa neperiana, fíjense que me está igualando, ¿sí?, al monto que obtengo, porque muchas veces dicen, ¿qué es la tasa neperiana? ¿Una tasa instantánea? Sí, pero es una tasa instantánea que me permite, ¿sí?, ahí un poco está la definición, en el concepto está la cuestión de fondo, es una tasa que me permite, capitalizando en el instante de tiempo, obtener un monto o valor final igual al que obtengo con capitalización discreta y tasa nominal I. Repito el concepto que no es para que lo aprendan de memoria, sino para que lo razonemos. Si la tasa neperiana de interés es una tasa instantánea que, capitalizando en forma continua, me permite, ¿qué cosa? Obtener un monto valor final igual al que obtengo capitalizando en forma discreta con la tasa nominal I. Es importante este concepto porque es el que me permite vincular el campo discreto con el campo continuo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Me permite, a partir de un valor conocido, ¿sí?, de I, saber cuál es la tasa neperiana, la tasa que, capitalizando en cada instante de tiempo,
me va a permitir arribar a ese mismo valor. O sea, a partir de ahí puedo despejar delta, o a partir de ese valor de delta o tasa neperiana, puedo despejar una tasa que trabaje en el campo discreto y que se pueda, digamos, manejar numéricamente, ¿sí? Bueno, fantástica la explicación. Tenemos otra preguntita más. Lucas nos dice el valor de equilibrio financiero. No lo pone como pregunta, calculo que lo puso como tema para que lo veamos y a partir de allí analicemos cada una de esas posiciones. Calculo que lo que pretende es que analicemos eso y lo veamos el equilibrio financiero en general. No sé si Marcelo o Daniel lo quieren explicar, el valor de equilibrio financiero, no hay problema, ¿no? Perdón, cuando se refiere al valor de equilibrio financiero, está refiriéndose, porque el valor de equilibrio financiero, nosotros generalmente cuando hablamos de equilibrio financiero, lo damos después de ver descuento, cuando vemos equidad financiera o equilibrio financiero entre tasa I y tasa D. ¿Está refiriéndose a ese tema? No, creo que se debe referir al precio de equilibrio de un certificado cuando lo transferimos antes del tiempo. Eso vimos hoy en la práctica, dice Lucas. Debe ser eso, porque si es la fórmula del equilibrio, es tener razón. Hay que verlo con la unidad que viene. Sí, yo no lo estaba viendo con la cuestión práctica, ¿sí? Yo simplemente aclarar que el valor de equilibrio financiero es un valor de equidad financiera. Yo creo que lo que ustedes tienen, y acá voy a ver si puedo utilizar un poquito la pizarra, está el contador Levin, el especialista en la pizarra. Yo tengo en principio, ¿de dónde surge esto? Surge de considerar un capital impuesto y que me permite obtener al cabo de un determinado periodo, ¿sí?, un valor. Este valor es el valor final del certificado de plazo fijo, que es generalmente la operación que ustedes ven en la práctica. Este es mi C sub N. ¿Qué es lo que sucede? Y eso es quizá la única aclaración que yo hacía, por lo menos siempre cuando explicaba este tema. Yo lo que tengo un valor futuro. En un periodo anterior, llamémosle K, ¿sí? O sea, K es menor que N, yo decido vender el certificado. Si decido vender ese certificado, yo lo que estoy vendiendo es este precio que está acá, este valor que está acá. El problema es cuánto vale hoy ese certificado, este valor. Estoy vendiendo plata futura. ¿Cuánto vale hoy? Si no habría modificaciones, ¿sí?, en la tasa de interés, yo a ese precio lo encuentro sobre la misma curva. Lo que sucede es que generalmente hay modificaciones y puede ser que mi tasa de interés sea mayor, con lo cual fíjense que yo lo que voy a analizar, y repito, voy a analizarlo a partir de acá, si mi tasa es inferior, es superior, la curva va a tener mayor pendiente y yo a mi precio lo voy a encontrar por abajo de este valor. Y este es mi precio de equilibrio financiero. Y ya vamos a profundizar sobre ese punto. Y si mi tasa es inferior, yo lo voy a encontrar en otro punto distinto. Acá estoy en el mismo periodo, capaz que tendría que ponerlo acá, en este periodo K. ¿Se entiende? Yo tengo acá esta situación. Analicemos por qué un valor de equilibrio. Fíjense que si una persona quiere comprar este certificado,
él no va a estar dispuesto a pagar un precio distinto si mi tasa es superior. ¿Por qué? Porque colocando, ¿sí? Colocando ese dinero a esa tasa, voy a obtener un valor superior a C sub n. O sea, voy a tener algo, y después lo voy a borrar a esto para no confundir, que va a andar por esta expresión. Acá lo que hice fue simplemente, con la tendencia de la tasa superior, encontrar un valor. Este valor es el que él obtendría si compra ese certificado, ¿sí? Y por otra parte, alguien va a estar dispuesto a pagar un precio superior a este si la tasa es inferior. Nadie. ¿Por qué? Porque si pago un precio superior no voy a alcanzar a cubrir este peso, este valor que tiene el certificado. Es un precio de indiferencia financiera, ¿sí? Es un valor de indiferencia financiera. Yo digo siempre que lo que no pueden hacer, y les recalco que lo que no pueden hacer, es buscar este precio de equilibrio a partir de mi capital inicial. Eso ya pasó, es pasado. Yo lo que estoy queriendo saber es cuánto vale hoy esta expresión. Estoy haciendo un análisis, si se quiere, y ya vamos a entrar en el tema del otro día, un poco un análisis retrospectivo. ¿Por qué? Porque estoy ubicado en este periodo K, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo que me queda a mí para capitalizar el valor? El periodo de tiempo que me queda es N menos K. Ese es el periodo de tiempo que yo voy a capitalizar. Si esto eran 8 meses y esto es 4 meses, yo tengo 4 periodos de capitalización en que voy a analizar esta expresión, este valor de indiferencia financiera. No sé si es esa la duda o es otra la duda. Siempre me queda la duda porque esto es relativamente sencillo, ¿sí? A mí lo que me gustaría complementar un poquito es la idea general que ya plasmó el profesor Egap, pero dejar dicho que hay un valor que es inamovible. El profesor Egap dice, ya fue la operación, es cierto, yo he constituido el plazo fijo a la época cero, y a la época final ya tengo el valor del plazo fijo, que es el valor nominal que tengo en el plazo fijo, el valor que está impreso en el plazo fijo. Ese es el valor futuro, que está al vencimiento del plazo fijo. El único valor que a mí me interesa es ese valor futuro, el valor del plazo fijo en sí mismo. Pero también dejar aclarado que nosotros estamos parados en el momento K. Yo necesito saber específicamente cuánto es el valor de equilibrio o precio de venta o precio de equilibrio del certificado de plazo fijo al momento K. La primera comparación que voy a hacer es, si tengo esas tasas, si no las averiguo, ¿cuál es la tasa efectiva del plazo fijo? Y compararla con ¿qué? Con las tasas efectivas, con la tasa efectiva vigente al momento K. Esta comparación de tasas me van a decir a mí cuál es el precio de equilibrio que bien ha determinado el profesor Egap, o por debajo o por encima de la curva del plazo fijo. ¿Por qué digo por debajo o por encima? Porque él también lo recalcó. Necesariamente las tasas van a variar con el transcurso del tiempo, necesariamente. O sea, es muy difícil, la probabilidad es nula de que al momento K la tasa de mercado coincida con la tasa de plazo fijo. No sé si esto redondea un poco más el tema, pero creo que está analizado con la profundidad necesaria, salvo que haya alguna pregunta de parte de ustedes. Si existen dudas, me encantaría de que abran el micrófono y pudieran hacer las preguntas necesarias. Julio, ¿quedó todo bien? ¿O hay dudas? De todos modos, los profesores de práctica seguramente van a profundizar este tema y van a ver distintas variantes más. Es decir, acá hay otras variantes, hay la posibilidad de que existan inversiones alternativas y van a ver que para una de las partes puede existir un precio de equilibrio alternativo si es que yo tengo otra tasa en juego, ¿sí? Eso también lo van a ver.
pero lo van a ver y los profesores de práctica se lo van a explicar. Yo simplemente una aclaración, en el único caso que me va a interesar conocer, ¿sí?, el valor sobre la curva, ¿sí?, y hacer un análisis a partir de C sub 0 es cuando me pidan los intereses devengados hasta ese momento, ¿sí? Porque los intereses devengados son los intereses que se han devengado a partir de esa colocación inicial de C sub 0 hasta el periodo en que yo estoy haciendo el análisis. En este caso yo había planteado el periodo K. En ese caso sí voy a hacer un análisis proyectivo, pero es solo para saber lo que ya pasó, intereses devengados hasta ese momento, ¿sí? ¿Sería, profe, el aspecto contable? Aspecto contable para el estado de resultados, ¿sí? Para saber los intereses ya devengados, ¿sí? Ahora, ahí entramos en una cuestión contable también distinta, ¿sí? Si a vos te dicen cuál es el valor de ese activo financiero que yo tengo, ¿sí? ¿Qué valor poner en el balance? Ahí entramos en un tema lindo, ¿no? Porque esto tiene que ver con la profesión nuestra también, ¿sí? Más vinculado todavía. ¿Qué valor pondrías vos en el balance? ¿O qué valor vas a poner vos en el balance? ¿El final? ¿El C sub ¿El n? contable? Sí, el problema estaría también en tratar de definir cuál es la fecha de cierre del balance. Si la fecha de cierre del balance al momento K sería otra la posición, ¿no? No sé si coinciden profesionalmente conmigo los profesores, pero habría que analizarlo perfectamente. La fecha es al cierre, es al momento K, el cierre. Sí, Es entiendo para, que es al momento K que estamos ubicándonos para determinar cuál es el valor contable. Sí, la ¿Y qué pongo? contabilidad, ¿Qué pongo? El valor nominal del certificado, a la fecha de vencimiento. ¿Y cómo sería el asiento? Ahí se me armó el lío a mí. exactamente. Aún bajo ese concepto, tengo otro problema posterior, determinar cuáles son los intereses, ¿sí? Es decir, determinar cuál es el valor que pongo contablemente, voy a poner un interés devengado como resultado, ¿sí? Y voy a tener otra cuestión que son los intereses a devengar también, ¿sí? Claro, es decir, que tengo un capital que hay que ver cuál es, si es el de origen o el valor final, y si tomo los intereses devengados y los ha de vengar, ¿a dónde los tomo? Si los informo o no. Esa sería la problemática planteada. Bueno, no estamos en contabilidad, por supuesto, ¿no? Pero sería muy bueno que tratemos de discutir el tema. Yo creo que el profesor Levin va a introducir alguna otra problemática todavía, lo he visto con ganas de hablar. Sí, ¿por qué no? Mira, vamos a suponer un caso. Medio exagerado el caso, pero es como encontrar los límites a la situación. Natalia, yo les voy aportando otro dato. Natalia nos dice, habría que ver cuándo cierra el balance, y yo les comento que nosotros hemos concluido que el balance cierra a la época K. Supongamos que la época K es el 31 de diciembre del año 2020. Y si a ese momento, claro, y si, perdón, Daniel, y después si a ese momento tengo el plazo fijo, claro, en este caso nosotros hemos cambiado la posición, hemos empezado analizando la posibilidad de transferir a la época acá el plazo fijo y después nos hemos metido en el tema contable. Se supone que al 31 de diciembre, a la época acá, sí tenemos el plazo fijo en nuestras manos, no lo hemos vendido, ¿no? Perdón, Daniel, adelante. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un plazo fijo, pero ahora le vamos a dar valor. 100.000 pesos. ¿Cuándo lo hacemos? Lo hacemos en el momento cero.
¿Cuándo vence? Dentro de un año. ¿Cuándo estamos evaluando? Lo estamos evaluando en el momento 90, a 90 días del origen. ¿Ese qué día es? El día de cierre de balance. ¿Cuál era nuestro valor final? Acá eran pesos 150.000. Saco el valor de equilibrio. Y el valor de equilibrio me da este valor. Me da 60.000. ¿Se entiende? Invertí 100.000. A los 90 días saco el valor de equilibrio y me da 60.000. Y el valor final va a ser 150.000. Estamos en una situación extrema. ¿Cuándo podría darse esta situación? De que a 90 días el valor de equilibrio del plazo fijo sea menor que el valor inicial. ¿Cuándo? Cuando, ya le dijo el profesor Edad, acá nosotros ya hemos tenido un fuerte crecimiento de la tasa de interés. ¿Sí? Porque fíjense, yo venía con esta tendencia. Y ahora tengo esta tendencia. ¿Por qué pasó esto? Porque hubo un fuerte crecimiento de la tasa de interés. Al crecer mucho la tasa de interés, me exige un capital menor para llegar al mismo valor final. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque acá tengo un valor menor, porque la tasa es mucho mayor. Y como el valor final es el mismo, el valor de equilibrio es 60.000. ¿Sí? Ahora, digo yo que presentaba, ¿cuál era mi idea inicial? Que este valor, al día del cierre del balance, sea ¿qué? Sea mi utilidad. ¿Sí? Así lo planifiqué yo cuando, en el momento cero, cuando hice el depósito de los 100.000, que yo iba a ir transcurriendo esta curva suavemente hasta llegar a los 150.000, pero a los 90 días iba a tener esta utilidad. Y sin embargo, ¿qué me encuentro? Me encuentro que por la tasa de interés tuve en realidad esta pérdida. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, si yo digo que esto de utilidad, supongamos en el balance, ¿qué significa? Que voy a pagar impuestos por esto. ¿Sí? Voy a pagar, supongamos, impuestos a la ganancia. ¿Sí? Debo pagar impuestos a la ganancia cuando en realidad tuve esta pérdida. ¿Sí? Bueno, esa es de un poco un caso extremo de lo que estamos conversando. ¿Sí? Digamos que lo hemos llevado al límite. Lo hemos llevado incluso a un valor menor que el capital inicial. Bueno, esto es la parte impositiva que reniega el contador enamorato. A mí me parece bien eso, sin lugar a dudas. Creo que la situación está planteada perfectamente porque realmente es una situación límite, una situación extrema. ¿Cómo evaluaremos? Porque si lo tenemos al plazo fijo tiene una tendencia, habría que realmente capitalizar los intereses devengados. Y la problemática, ya es una problemática estrictamente contable, ¿cómo voy a exponer esa pérdida si es que existe? Porque ustedes saben que las pérdidas hay que exponerlas en el momento que son pérdidas realizadas y las ganancias, bueno, habría que registrarlas y exponerlas cuando sean líquidas y realizadas. Así que, bueno, el problema contable acá no me preocupa tanto porque es lo tomo o no lo tomo, cómo lo expongo, pasa por otro lado, pero la realidad financiera, si es que existe una venta, que eso es lo importante, evidentemente que la venta me va a generar una pérdida en ese caso extremo.
¿Por qué? Porque si ustedes analizan las curvas, me gustaría que miren las curvas que hizo el profesor Levin, y evidentemente, como ustedes ya vieron en el análisis de las variables financieras, la tasa de interés está marcando la pendiente de la curva. Fíjense ustedes la pendiente comparativamente de la curva planteada con la curva original del plazo fijo, comparativamente con la curva de la nueva tasa de interés, la pendiente es mucho más aguda, la de la nueva tasa de interés o la nueva tasa efectiva, si ustedes lo quieren así, al momento de la venta. Necesariamente tengo una pérdida. Y esa pérdida financiera es una pérdida real como consecuencia de que necesito vender el plazo fijo y evidentemente que las tasas han crecido a tal punto que ya no es indiferente para el inversor que quiere comprarlo con la tasa del plazo fijo. Entonces, no hay indiferencia, al contrario, él quiere pagar mucho menos para que su utilidad sea exactamente la que propone el valor nominal del plazo fijo. No sé si con esto hemos logrado cerrar la problemática estrictamente financiera. Sí, la financiera sí, la contable deja un montón de puertas abiertas, porque nos enfrentamos a la posibilidad, al tema de la contabilidad de valores corrientes, a que entran en juego una serie de cuestiones, de principios de contabilidad, el principio de realización, el principio de vengado, y cómo contabilicemos esta pérdida o ganancia también va a influir sobre el valor de los intereses a devengar. ¿Sí? Entonces, son muchas las cosas contables que quedan abiertas, ¿sí? Y la otra es preguntarnos también a esa fecha, justo a esa fecha, si realmente la pérdida está realizada o no, porque el plazo fijo tiene una vigencia posterior a la fecha de balance, y si miro el gráfico, la vigencia es mucho mayor que la fecha de cierre, de tal forma que pueden cambiar las condiciones financieras y hoy no sé si tengo que dar la pérdida al 31 de diciembre porque yo no la perdí. Efectivamente, así que, bueno, el tema contable, de todas maneras, dejamos las incógnitas para que lo discutamos profesionalmente porque no tiene mucho sentido en nuestra materia, pero sí definir la problemática financiera. No sé si estás de acuerdo, profesor. Sí, sí. También, digamos, yo por supuesto estoy con la posición de los 60.000, porque no estaría dispuesto a pagar impuestos por algo que al momento que mido mi utilidad o mi ganancia, tengo una pérdida. Yo ese día, digamos, pensando que, como decían, digamos, los viejos libros de contabilidad, que el balance es una foto de la situación patrimonial de una empresa en un momento dado, si esa foto la saco el 31 de diciembre, evidentemente ese día yo tengo la pérdida. Aparte, después yo estoy de acuerdo. Recuperar o no, otro Sí. tema, pero ese día yo lo tengo. Bueno, yo estoy de acuerdo con el profesor Levin en el hecho de que no sé si la pérdida estará realizada o no, pero de que yo la conozco, que existe en ese momento, la conozco. Entonces, hay una norma que dice específicamente que la pérdida debo registrarla apenas la conozco y la ganancia cuando esté efectivamente realizada. Entonces, en este balance registro la pérdida y después ya veré qué hago en el otro balance, si realmente se revierte o no. Creo que es una discusión contable que ya está definida, por lo menos en la posición del profesor Levin, y en la posición mía, y en la posición del contador EGAP, del profesor EGAP. Yo voy a hacerme que soy de la FIP, voy a decir que no estoy de acuerdo. Sí, puede haber una discusión a nivel de la FIP, Marcelo, yo estoy seguro. Sí, puede haber. Me van a pedir que yo defienda cuál es la posición y mucho más si se revirtió al año siguiente. Peor puede llegar a ser. Pero de todas maneras creo que se puede defender la posición marcada por el profesor Levin, no hay ningún problema, pero desde el punto de vista financiero, si yo transfiero el plazo fijo ahí, tengo una pérdida que es irreversible y es real. Así que no hay ningún problema. Acá Jovet nos dice, no son contadores los de la AFIP. Por supuesto que son contadores. En la AFIP, el 95% del personal que está en relación de dependencia, los agentes de la AFIP son todos contadores. Esa es la realidad. Así que de todas maneras, la discusión puede darse desde el punto de vista profesional y la tendremos o la podremos defender. Pero creo que ahora no es motivo de nuestra clase
será motivo de una clase de impuestos a discutir con los profesores que están a cargo de la clase de impuestos, y ya les llevamos la problemática, porque desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista financiero, tiene claridad y está expuesto así. Se transfirió el certificado, se perdió, lo siento. Así es el tema. Como si hubiera sido el caso contrario, si la tasa efectiva hubiera sido menor de mercado, la tasa efectiva hubiera sido menor de mercado, nosotros hubiéramos tenido una utilidad superior a los intereses generados por el plazo fijo. No, le aclaro una cuestión a Jovet. En la AFIP hay contadores y no es que estamos acá diciendo que ellos se van a equivocar, no. Sí, los contadores de la AFIP se rigen, ¿sí?, por normas contables que en definitiva están enunciadas en las leyes impositivas, ¿sí? De hecho, vos vas a escuchar por ahí que existe un balance contable y un balance impositivo. Son dos balances que han sido generados conforme unas normas profesionales contables y otro conforme normas impositivas, que son normas legales, ¿sí? El impuesto a la ganancia no es otra cosa que una gran un vademecum de normas contables, ¿sí?, aplicadas a la determinación de impuestos. Así que sí son contadores, lo que pasa es que lo determinan conforme a las leyes impositivas, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta sobre teoría de interés, sobre teoría del interés. A mí me gustaría que empecemos a hacer algunas consideraciones sobre la unidad que viene, que es teoría del descuento. De todas maneras, sí estamos dispuestos a contestar si es que hay alguna consulta, duda o alguna explicación que ustedes necesiten sobre determinado tema de la unidad 1. Me gustaría que habiliten los micrófonos en caso de ser necesario, o bien que nos expresen la duda a través del chat. Bueno, por lo pronto no veo que exista alguna otra duda o consulta. Lo vamos a dejar para la próxima clase, que tengamos consultas específicas sobre el tema, y a mí me gustaría que empecemos a trabajar sobre la unidad número 2, que es teoría del descuento. Acá, ¿qué vamos a decir fundamentalmente y rápidamente? Podemos decir que la temática es exactamente igual. Me corté porque vi que Natalia nos dice quedó claro, lo he explicado, así que bueno, me alegra. Yo decía específicamente que vamos a trabajar sobre la unidad número 2, y evidentemente que cuando hablamos de la teoría del descuento, vamos a aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido en la unidad número 1, que es la teoría general del interés. Lo único que el punto de vista que nosotros vamos a tener va a ser inverso. Es decir, ¿qué significa esto? Siempre hemos planteado colocar un capital en el presente para obtener un monto en el futuro. Siempre en nuestro punto de vista fue pararnos en el presente, donde hacemos la colocación del capital, y en el futuro obtendremos un monto. O bien, lo que nosotros decíamos, que no era otra cosa el monto ese que el capital inicial más los intereses que los vamos a obtener habiendo transcurrido un tiempo relativamente medido o marcado. Yo quiero contar algo. Sigo admitiendo gente. Son las 7:05 de la tarde, y la verdad que lo hago simplemente por un principio de solidaridad para con ustedes, que son los alumnos. Pero yo les cuento que a partir de la clase que viene, yo específicamente, aunque los contadores no lo compartan, no voy a admitir, se ríe el contador acá porque sabe lo que me está pasando, es que me distraen, y la verdad es que la próxima clase les voy a dar 30 minutos para ingresar a clases. Empezamos a las 18:30, no admito a más nadie. Esa es la realidad, porque si no entramos en esta temática de orden, de disciplina, es muy difícil realmente seguir el dictado de la clase, por lo menos para mí.
Creo que a esta altura de mi vida ya no puedo masticar chicle y cruzar la calle al mismo tiempo, pero creo que es una razón de orden y una razón de disciplina. Entonces, no sé si el contador EGAP quiere compartir las pantallas y empezar estructuralmente a desarrollar la unidad 2, o querés que yo lo haga, Marcelo. Como quieras, ¿sí? Si querés, tengo para compartir pantalla. Fantástico. Espero compartirla. Fantástico. A ver, veamos si se puede. Profe, Largaríamos con... Sí, disculpe, quería consultar si puede ser posible que el profesor pueda subir las filminas, porque en el video hay algunas partecitas que no se logra ver y me di cuenta que el PowerPoint que está subido es el de usted, del contador Inamorato. Ah, bien, no sabía eso, pensé que estaban. Marcelo, ¿están tus pantallas en la plataforma? ¿De cuál estamos hablando? ¿De qué Estamos tema? hablando El de descuento. teoría. Ah, ¿del descuento? Sí, sí, sí. Yo creía que estaban todas, por lo menos. De todas maneras, si no están, lo verificamos y subimos unas y otras. Yo creo que las pantallas del profesor EGAP son mucho más explícitas y son más extensas. Lo que pasa es que las mías las usaba siempre como una forma de apoyar mis exposiciones nada más, y trataba de que presencialmente desarrollaran en el pizarrón, pero me parece excelente. Si así, le pedimos al profesor EGAP que las levante. Sí, 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 son de ayuda las suyas, solamente que en algunas partes de la pantalla no se logra ver lo que dicen las filminas del profesor Agave, entonces no podemos copiar bien. No te preocupes, Dalia, gracias por advertirnos, y a partir de la clase, a partir de mañana podemos tener las filminas debidamente subidas, ¿sí? Estoy viendo si puedo compartir pantalla. Fantástico. No, estoy... Mientras tratas de compartir pantalla, yo quiero leer un mensajecito que me manda Cristian, que tiene razón. Yo creo que hay algunas razones que son atendibles y debo atenderlas sin lugar a dudas. Dice, profe, dice Jennifer, antes que comente esto, dice, sí están las filminas del profesor EGAP. Yo les pido por favor que las vean. Dice, profe, a veces pasa que estamos en clase y se va la señal y se desconecta y nos tenemos que volver a conectar. Bueno, yo creo que es totalmente atendible. Eso es totalmente atendible, sin dudas que tenemos que hacer eso. Muchas veces hasta a nosotros nos pasa una cosa como esa. Así que les pido disculpas, lo que pasa es que en este tema es bastante complejo tratar de hilar los temas inminentemente técnicos y estar atendiendo encima el acceso de cada uno de ustedes. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma posible, y los que ya están van a seguir estando, así que no se preocupen, ¿sí? Fantástico, ahí vemos la pantalla compartida, Marcelo, ¿sí está? Sí, logré compartirlo, ¿sí? Cada vez que... tengo que hacer un curso cada vez que tengo que compartir pantalla, que tengo que empezar de vuelta a buscar dónde andan, ¿sí? Nos pasa todo, no te preocupes. Bien. Chicos, la idea, como decía el contador Inamorato, es que nosotros hemos visto hasta ahora en capitalización, ¿sí?, la búsqueda de un valor, a partir de un valor inicial, la obtención de un valor final, ¿sí? Ustedes hablábamos de capital inicial y de monto o valor final. Yo rescato acá una cuestión, y acá no sé si le va a gustar mucho al contador Inamorato esto. Esta idea de, de cambio de la relación de causalidad nos la daba un ex profesor nuestro, ¿sí?, quien decía que ese cambio, y yo dentro de todo compartía, más allá de algunas cuestiones, que realmente había un cambio en la relación de causalidad que justificaba la existencia de una ley financiera de descuento con identidad propia. ¿Por qué es esto? Porque acá lo que tengo es un valor final, ¿sí? Y lo que voy a buscar yo
haciendo un análisis retrospectivo, voy a buscar un valor inicial. Pero la causa, el origen, ¿sí?, de esta operación es la existencia de un valor final futuro, ¿sí? Hay un valor final futuro y yo quiero saber cuál es mi valor inicial presente, y en este caso va a ser el efecto. Este cambio de relación de causalidad hace que el descuento tenga, ¿sí?, la teoría del descuento se pueda analizar, ¿sí?, como una teoría, como repito, con identidad propia. ¿Y por qué es esto? Porque fíjense que acá, cuando voy a buscar el concepto de tasa, como decía el contador Inamorato, nosotros trabajamos con la tasa de interés cuando trabajábamos en la ley de capitalización, y era una tasa que actuaba al final del periodo. Por ahí ustedes van a escuchar decir, es una tasa vencida, y cuando hablábamos de tasa vencida hablábamos de tasa de interés I. Acá va a aparecer otra tasa, y esa tasa D, que es la que nos cambia todo el esquema, ¿sí?, esa tasa D atiende a esta relación de causalidad. ¿Por qué quiero decir? Piensen que B es mi valor final y A es mi valor inicial. Pero mi relación, yo ya, es decir, antes cuando hacía la relación en la tasa de interés y hago constantemente la comparación, yo comparaba, ¿sí?, restaba B menos A también. Pero la comparación la hacía ¿con qué? ¿Respecto de qué? De mi valor inicial A. ¿Sí? Sí, la comparación la hacía relacionando el crecimiento que había en B respecto de A con mi valor inicial causa. Aquí mi causa es el valor final. Entonces mi comparación la estoy haciendo con B valor final. ¿Sí? Esa relación, ese cambio en la relación de causalidad me hace aparecer una nueva tasa, que es la tasa de descuento. Y vamos a hablar de vuelta de tasa de descuento como quita o descuento efectivo que sufre una unidad de capital o de valor nominal en la unidad de tiempo. Por eso digo que D, vamos a hablar de D, si solo si N es igual a 1 y B es igual a 1. Ya cambiando un poco para atender, ¿sí?, a la simbología con la que se trabaja, hay otra simbología, hay veces a valor nominal simplemente la llaman N y al valor actual B. Acá yo puse valor nominal menos valor actual sobre valor nominal, y acá viene la relación de causalidad. Es decir, lo que va en el denominador acá es mi valor que yo estoy analizando. ¿Cuál es el valor que yo estoy analizando que me da origen a la operación? En este caso, mi valor nominal, mi valor final. ¿Sí? Esa relación, no se olviden siempre que una tasa es una relación, esto va también para la tasa I, esa relación que yo hago me da origen a esta tasa D o tasa de descuento, que, repito, puedo hablar de tasa de descuento si lo analizo, ¿sí?, en la unidad de tiempo y particularmente para un valor nominal o para la unidad monetaria, valor nominal igual a 1. Esto como cuestión general. Yo no sé si se alcanzó a comprender esto, ¿sí? Porque esta tasa es distinta, nos complica un poquito el análisis. Es decir, los análisis, como dijo el contador Inamorato, van a ser muy parecidos a los que analizamos, a los que hacemos en la teoría del interés. Pero las dificultades que pueden existir se van a estar planteadas por dos cuestiones. Una de las cuestiones es el análisis de esta tasa D, que es una tasa adelantada que actúa al inicio, ¿sí?, de la operación. Yo al descuento no tengo que esperar al final para saber cuánto se va a descontar. Yo para saber cuánto se va a quitar o cuánto se va a descontar, lo voy a hacer al comienzo de la operación. Y se va a dar también a partir de esta, es decir, despejando esta relación que yo hice, perdón, se me fue, despejando la relación esta entre valor nominal menos valor actual sobre valor nominal igual a D, yo despejo y me queda, ¿sí?, que el valor actual es igual al valor nominal por 1 menos D. Ese 1 menos D es un factor de actualización. Esto es, ¿qué está queriéndome decir esto? ¿Sí? Y repito, son conceptos medio básicos, pero son fundamentales. ¿Qué estoy queriendo decir? Que, por empezar, ese factor de actualización me va a generar una quita, que multiplicada por mi valor final futuro, valor nominal, ¿sí?, me va a permitir determinar cuánto vale hoy, ¿sí?, ese valor futuro.
valor actual igual a valor nominal por 1 menos D. Ese 1 menos D me está actualizando, me está quitando, me está diciendo cuánto es el valor actual restado a ese valor nominal el interés o descuento. Ya sí, vamos a hablar, por ahí van a decir, ¿por qué habla de interés cuando hablamos de descuento? Sí, porque lo que está contenido, ¿sí?, en ese valor nominal no es otra cosa que un interés, ¿sí? A ese interés lo estamos descontando. Y determino este valor actual, que es un valor actual presente. Yo quiero un poco remarcar esta diferencia y la diferencia conceptual o matemática. Es decir, esa diferencia conceptual tiene una consecuencia matemática que es un signo menos delante de la tasa de o la tasa de descuento. Ese signo menos delante de la tasa de descuento los va a complicar un poquito o los va a complicar en el análisis. Muchas veces algunos alumnos me decían, tengo problemas, dice, entiendo perfecto capitalización, pero con descuento me complico. Y yo un poco analizando y hablando con los alumnos llegaba siempre a la conclusión que la mayor complicación venía por el tema del manejo de la tasa D y del manejo del signo negativo, ¿sí?, delante de esa D. Siempre esto de dar clases así por Zoom a mí me trae la consecuencia que no les veo la cara y no tengo la menor idea si ustedes están comprendiendo lo que yo estoy diciendo. Así que viene la pregunta obligada. ¿Se entendió idea un poco? ¿Quedó medianamente claro de qué estamos hablando cuando estamos hablando de descuento? Yo lo sintetizo y después le hago de vuelta la pregunta. Lo que estamos determinando es cuánto vale hoy un valor presente, ¿sí? Cuánto vale hoy un valor futuro cuyo valor sí conocemos. Es decir, conocemos ese valor nominal y queremos saber cuánto es el valor de ese valor nominal o llamado valor actual en un momento anterior al vencimiento. Voy a aclarar, y yo creo que para que quede claro no he precisado 3 conceptos, ahí dice valor nominal concepto, valor actual concepto. Yo creo que me faltó eso para clarificar la cuestión. ¿Qué es el valor nominal? El valor nominal es el valor de una obligación al momento de su vencimiento. El que está nominado, el que está expresado, muchas veces está expresado en forma escrita. Yo siempre les digo que piensen en un pagaré, sí, más que en el cheque, porque el cheque, en realidad el cheque es un valor, es en definitiva también un valor futuro, ¿sí? ¿Sí? El valor que está expresado, que está escrito en ese documento y que tiene una fecha de vencimiento. Páguese el día 30 de agosto, ¿sí?, la suma de tantos pesos. Ese valor nominal es un valor escrito, pero es un valor que vale, tiene ese valor, pero no hoy. Ese es el valor que tiene el 30 de agosto, ¿sí? Páguese 100.000 pesos el día 30 de agosto, ¿sí? ¿Cuánto vale? ¿Cuándo vale 100.000 pesos? El 30 de agosto. ¿Y cuál es el concepto de valor actual? El concepto de valor actual es un valor, ¿sí?, en un momento anterior a su vencimiento. ¿Cuánto vale? ¿Sí? En un momento anterior al vencimiento. ¿Cuánto anterior? Y nada, puede ser hoy, puede ser un día antes, 30 días antes, es decir, yo puedo calcularlo en cualquier momento, ¿sí? Si me ubico exactamente en la fecha actual, hoy día 26 de abril, es decir, ¿cuánto vale los 100.000 pesos esos que están expresados como valor nominal? ¿Cuánto valen hoy el 26 de abril los 100.000 pesos? Ese es mi valor actual. Es el valor de una obligación en un momento anterior a su vencimiento. Ese es el concepto de valor actual y el concepto de valor nominal. El kit de este tema es calcular esos valores actuales a partir del conocimiento que tengo de un valor nominal futuro. Esa es un poco la síntesis del tema, a ver si han logrado ubicarse. Yo me había comido los conceptos y esto viene me trae a la luz otra cuestión. Los conceptos no es que uno los tenga que aprender de memoria, los conceptos son importantes, definen un tema. Yo me había olvidado de darle los conceptos de valor nominal y valor actual y tenía la sensación de que ustedes podrían no haber entendido bien el tema. Fíjense que dando los conceptos, ¿sí?, uno alcanza a comprender, los conceptos ayudan a comprender las cosas, ¿sí? O por lo menos definen o dan un marco, ¿sí?, a los temas que uno trata. Quisiera saber ahora sí, después de haber hecho esta aclaración, si se está entendiendo el tema. Te cuento, Marcelo, te cuento.
Jovet nos hace una preguntita, ¿qué significa n y por qué es igual a 1? Yo quiero aclararles en general que muchos de los elementos que ya hemos estudiado en la teoría del interés se repiten en teoría del descuento. Es decir, este símbolo n no significa otra cosa que transcurso del tiempo y está representando al tiempo en sí mismo. Y en general, n no está definido de otra forma como la expresión de la cantidad de periodos en la que la operación tiene vigencia. Es decir, no hemos cambiado ese perfil y muchas veces hablamos de que n es igual a 1 con el objetivo de simplificar y decir que la operación se está realizando solamente en un periodo de tiempo. No sé si es que vos querés aclarar alguna otra cosa, Marcelo. ¿Sí? Sí, adelante. Si fuese diferente a 1, ¿cómo cambiaría la fórmula? La fórmula no cambia en nada, simplemente estamos diciendo de que n puede ser 2, 3, 4 o 1000 y se refiere a la cantidad de periodos en que la operación está vigente. De todas maneras, te cuento que el formato general del modelo matemático tiene una sola connotación adicional. Fíjate que el factor de capitalización, cuando hablamos de factor de capitalización, era 1 más i elevado a la n. En este caso, cuando nosotros veamos el modelo matemático del descuento, lo que vas a tener que el valor actual va a ser igual al valor nominal, y eso ya lo va a mostrar el profesor Egap más adelante. Valor actual va a ser igual a valor nominal por el factor de actualización, que es 1 menos d, elevado a la n. En este caso, toda la explicación se hizo teniendo en cuenta que el tiempo de vigencia de la operación era un periodo, para que sea más fácil. Sí, yo aclaro, este n igual a 1 está puesto para conceptualizar el concepto de tasa de descuento. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la tasa de descuento en definitiva? Yo les estaba diciendo y haciendo una analogía con el concepto de tasa de interés, que el descuento no es otra cosa que la quita o disminución que sufre una unidad de capital en la unidad de tiempo. ¿Qué estamos buscando? Estamos queriendo saber, por ejemplo, si yo digo d igual a 0,10, ya estoy referenciando de que 0,10 me está diciendo que por cada peso que yo tenga, ¿sí?, de valor nominal de un valor futuro, voy a tener que, me van a quitar 10 centavos en un periodo de tiempo, ¿sí? Ese uno está referido, referenciado o circunscribiendo, ¿sí?, a un periodo, la operación, para definir la tasa de descuento, porque la tasa de descuento se define, toda tasa, así como vimos en la tasa de interés, toda tasa de descuento se define para un periodo de tiempo. Yo no puedo decir la tasa D es igual a 0,10 y no decir para qué periodo de tiempo está definido. Yo tengo que referenciarla con un periodo de tiempo. Entonces, para referenciarla a un periodo de tiempo, ese n necesariamente tiene que ser igual a 1. Repito, no puedo decir n igual a 3. Si n es igual a 3, significa que mi tasa va a actuar durante 3 periodos, pero no sé, estaría hablando de una tasa triperiódica, pero es algo, digamos, no es la idea esa. La idea es referenciarla a la tasa a un periodo de tiempo. Por eso ponemos n igual a 1 ahí, ¿sí? Claro, de acuerdo a la explicación del profesor Egap, ¿qué entendemos? Yo miro una tasa de descuento que dice que es 0,10 y sé que por cada peso en un periodo me van a restar, me van a quitar, me van a descontar 10 centavos. Esa es la idea, para adelantarme ese capital hoy, donde estoy parado hoy. De esa forma es mucho más fácil verlo al análisis de descuento mirando solo la tasa de descuento, nada más. Profe, Sí, adelante. ¿podrían dar un ejemplo en el pizarrón, por favor? Sí, cómo no, no hay ningún problema. Ya lo tenemos dispuesto al profesor Levin a mostrarnos cómo actúa la tasa de descuento en forma periódica en el pizarrón a través de un gráfico.
Nosotros cuando veíamos tasa de interés decíamos que acá teníamos ubicado el capital C sub 0 y que acá teníamos el monto C sub 1. Y que este análisis proyectivo, o sea, hacia el futuro, transformamos el capital con el uso del factor 1 más I. Y decíamos que si C sub 0 era un peso, C sub 1 iba a ser igual a 1 más I pesos. Y decíamos que este valor de I era el interés que producía la unidad de capital en la unidad de tiempo. ¿Sí? Que era ahí el interés que producía la unidad de capital en la unidad de tiempo. ¿Qué valor conocemos nosotros? Conocemos el valor C sub 0 y desconocemos el valor C sub 1. ¿Sí? Y decíamos que como modelo final, decimos que C sub n iba a ser igual a C sub 0 por 1 más I a la n. ¿Sí? Si proyectamos. Ahora, ¿cuál es el análisis? Acá conocemos el valor futuro. ¿Sí? Decimos que ese valor futuro va a ser un peso. Y lo vamos a llamar ¿cómo? Lo vamos a llamar valor nominal. ¿Sí? Y el valor en cero es nuestra incógnita. Y lo vamos a llamar ¿cómo? Valor actual. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser el valor nominal y acá vamos a determinar el valor actual. ¿Qué análisis hacemos? Un análisis retroproyectivo. ¿Sí? Estamos del futuro viniendo al presente. Acá íbamos del presente hacia el futuro, acá vamos del futuro al presente. Acá tenemos el valor nominal y nuestra incógnita es el valor actual. Lo primero que debemos hacer nosotros es, ya que ya hemos estudiado la unidad 1, ya podemos aplicar algún criterio financiero. ¿Qué criterio financiero pensamos? Y pensamos que valor actual, ¿cómo va a ser con respecto al valor nominal? Va a ser un valor ¿cómo? Va a ser un valor menor. ¿Sí? ¿Por qué va a ser menor? Porque la disposición la tenemos en el momento cero y no tengo que esperar a que transcurra el tiempo hasta el momento 1. La disponibilidad de fondos lo tengo en el momento 0. Entonces el valor actual va a ser menor. O sea, este valor nominal, ¿qué va a tener? Va a tener una quita. Esa quita le vamos a llamar descuento. Entonces vamos a decir que el valor nominal menos la quita va a ser igual al valor actual. ¿Cómo determinamos la quita? ¿Sí? La vamos a calcular sobre el valor que conocemos. ¿Cuál es el valor que conocemos? El valor nominal. El valor actual es nuestro incógnito. O sea, sobre este valor vamos a efectuar que la quita. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer la quita? La vamos a hacer con un factor que vamos a llamarlo factor de descuento. ¿Sí? S1 va a representar este valor nominal y D va a representar ¿qué? La quita. 1 menos la quita va a ser igual a ¿qué? Al valor actual. Ese D está expresado en términos de tasa, como acá, y está expresado en términos de tasa. O sea, está expresado en tanto por 1 y es un valor ¿cómo? Es un valor relativo. ¿Qué es D? Y D va a ser el descuento que sufre una unidad de valor nominal en una unidad de tiempo. Fíjense, vamos de acá hacia allá. El análisis es como del futuro hacia el presente. ¿Sí? O hasta donde nosotros queramos. ¿Sí? Pero siempre en un momento anterior al futuro. ¿Sí? O sea, vamos hacia hoy. El futuro hacia hoy. Por ejemplo, yo tengo un cheque diferido. ¿Sí? Un cheque diferido, supongamos librado el día
3 de febrero del 21 por 10.000. Con vencimiento, supongamos, el 5 de agosto del 21. Y quiero saber cuál es el valor hoy. Hoy. O sea, esto es un valor futuro. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el valor hoy? No sé, depende de la tasa de descuento que haya, pero lo que sí tengo claro que va a ser como un valor menor. ¿Sí? Va a producir que va a ser 10.000 menos la quita. ¿Y la quita de qué va a depender? Del valor de la tasa de descuento. ¿Sí? Vigente a hoy, que es 26 de abril. Volviendo acá, ¿qué era D entonces? Era el descuento que produce la unidad de valor nominal en la unidad de tiempo. O sea que yo voy a decir acá que el valor actual va a ser igual a ¿qué? Si el valor nominal era 1 peso, acá voy a tener 1 peso, después lo borro, por el valor nominal por 1 menos la tasa de descuento. ¿Sí? Este 1, por supuesto, ¿para qué lo vamos a poner? Entonces el valor actual va a ser 1 menos D en este ejemplo que estamos anunciando. Y en cualquier otro ejemplo vamos a decir que el valor actual va a ser igual al valor nominal por 1 menos D. Como modelo para, en general, ¿qué vamos a decir? Que siempre el valor actual va a ser igual a ¿qué? Al valor nominal menos el descuento. Este descuento es una D mayúscula. Este descuento ya vamos a ver en el transcurso del desarrollo de la clase. Hay distintos modelos y fórmulas y conceptos para determinar. Pero siempre esta es la ecuación que se va a mantener presente en todos los casos. ¿Cuál es la ecuación? Valor actual igual al valor nominal menos el descuento. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener claro acá? Esta ecuación y qué significa D. ¿Qué era D? El descuento que produce una unidad de valor nominal en una unidad de tiempo. Una unidad de tiempo. ¿Está claro? Yendo a un número, supongamos. Supongamos que el valor nominal sea 10.000. Que venza dentro de la operación, la estamos anticipando un periodo, ¿sí? Un periodo de tiempo. Y que la tasa T sea, supongamos, el 0,05. D igual a 0,05. ¿Para qué? Para este periodo. Entonces, ¿cuál va a ser el valor actual? El valor actual va a ser igual a ¿qué? A los 10.000 por 1 menos D. O sea que el valor actual va a ser igual a 9.500. ¿Sí? Estos 500 pesos, ¿qué son? Son la quita. Son el descuento. ¿Sí? Eso es lo que son. ¿Por qué pago yo esto? Porque fíjense, ¿yo qué voy a hacer con el chequecito ese que tenía yo de 10.000? Se lo voy a endosar a un tercero, supongamos a un banco, y el banco ¿qué me va a dar? Me va a dar los 9.500 pesos. Me dice, señor, acá tiene los 9.500 pesos, porque me va a entregar hoy ¿qué? El valor actual. Y el día del vencimiento, ¿qué va a hacer? Se va a cobrar los 10.000. Y los 500 pesos va a ser la utilidad que va a tener. ¿Sí? Desde el punto de vista mío, este anticipo de un periodo tiene un costo financiero para mí de ¿cuánto? De 500 pesos. ¿Sí? Yo pago estos 500. ¿Sí? ¿Por qué pago estos 500? Por el hecho de haber anticipado la disponibilidad del fondo.
Disculpe, profe, ¿puede repetir esa última parte? Sí, cómo no. La relación con los 500 y... Bueno, acordate que habíamos dicho que el cheque diferido era de 10.000. Si yo lo adelanto un periodo y la tasa de descuento es 0,05, el banco, supongamos, me va a pagar a mí 9.500 y yo le voy a ceder la propiedad de este cheque diferido. ¿Sí? Yo le cedo el usufructo, el uso, el goce y la propiedad, le cedo todo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo cobre el día del vencimiento. Fíjense, yo en lugar de cobrar los 10.000 en agosto, cobro los 9.500 hoy. Esos 500 pesos es el costo financiero que yo pago por ese anticipo. ¿Sí? Por haber anticipado la disponibilidad un periodo. Muchas gracias, profe, quedó claro. A mí me gustaría complementar un poquitito el análisis entre lo que es un ejemplo típico de la unidad 1, teoría del interés, con un ejemplo típico de la unidad 2. A pesar de que el profesor Levin nos hablaba de un cheque diferido, a mí me gustaría que ustedes vean otro ejemplo. En la unidad 1, ¿cuál era el ejemplo típico de la capitalización? El ejemplo típico no era otra cosa que una colocación de capital hecha al momento cero y que nosotros lo definíamos plazo fijo. ¿Qué era el plazo fijo? Colocar el capital para que en un tiempo futuro reciba el capital colocado más los intereses. Es decir, el plazo fijo definía lo que era un ejemplo de la unidad 1. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que es típico de la unidad 2? Ustedes conocen un documento comercial desde hace muchísimo tiempo, porque lo tienen que haber visto en la escuela secundaria, en el colegio secundario, y que es el concepto del pagaré. ¿Cuál es el concepto del pagaré? El típico concepto del pagaré es aquel en que me prestan un dinero hoy con el objetivo de devolverlo a algún tiempo y yo me endeudo, supuestamente. ¿Qué firmo? Una obligación de pago al 31 de diciembre del año 2021. Esa obligación de pago, ¿quién la recibe? ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene ese papel, ese certificado, esa obligación? Tiene la necesidad de tener el dinero antes del 31 de diciembre, como decía el profesor Levin. La quiero tener hoy. Entonces, ¿cuánto era esa obligación de pago? Ese pagaré decía, pagaré 10.000 pesos al 31 de diciembre del año 2021. Está bien, yo tengo que esperar que transcurra todo ese tiempo, llegue el 31 de diciembre, para hacerme de ese dinero en efectivo. Pero como la obligación la tengo hoy, se la llevo al banco y le pregunto al banco, ¿cuánto es el costo financiero para que ustedes me adelanten ese dinero a hoy? Evidentemente que no me van a dar los 10.000 pesos, me van a dar 9.500 pesos hoy. ¿Por qué? Porque el banco, para adelantarme el dinero, me está cobrando 500 pesos de costo financiero. Esos 500 pesos nosotros los vamos a identificar como el descuento, la quita, la resta que me hace el banco para adelantarme el dinero. No sé si esto un poco les queda claro, pero es importante tener un ejemplo típico de la unidad 1, que no era otra cosa que el plazo fijo, y el ejemplo típico de la unidad 2 puede ser, evidentemente, el pagaré o algo más moderno, que ya el pagaré prácticamente no se usa, que es un cheque diferido, como decía el profesor Levin. Espero que eso aclare un poco y quedamos a disposición de ustedes si hay alguna otra duda. Sí, profe, está claro. Fantástico, fantástico. Entonces podríamos continuar o si Voy a otro hacer alumno... algún agregado. Inclusive en el trabajo pasa también a veces. Sí, claro, sí, lo vemos a diario a eso, ¿no? Sí, en la parte laboral. Y en la parte laboral lo que es muy común aparte, o los bancos lo utilizan mucho, cada vez menos, hoy realmente en realidad compran cheque, lo que ocurría mucho era hacer descuentos de documentos y lo que siguen utilizando los bancos es obviamente los adelantos en cuenta corriente cuando uno tiene la posibilidad de que el banco le habilite ese crédito.
yo no quería precisar tantos ejemplos prácticos, porque yo, como soy amigo de las conceptualizaciones, me iba a detener en dos cuestiones, ¿sí? El contador Levin creo que ha definido como 3 o 4 veces, ¿sí? Ha dado el concepto de tasa de descuento. Yo quiero que tengan en cuenta eso, ¿sí? Porque el concepto encierra todo, es decir, el concepto, él dijo, el descuento quita que sufre una unidad de valor nominal en la unidad de tiempo, ¿sí? Me está indicando una relación, me está explicando el concepto de tasa de descuento. Varias veces lo ha repetido. Y también lo ha dicho, y yo ahora lo voy a reiterar, el concepto de descuento, que no es lo mismo que tasa de descuento. Él habló de descuento y puso la letra D, ¿sí? La D mayúscula, ¿sí? Y habló de costo, ¿sí? El costo que se abona, el costo que sufro o que recae por disponer de un dinero en un momento anterior a su vencimiento. Ese es, en definitiva, el concepto de descuento. El hecho de disponer de un dinero en un momento anterior al vencimiento me define el concepto de descuento en términos absolutos, ¿sí? Poco para, es decir, ya lo han dicho, pero estoy recalcando las cuestiones conceptuales, ¿sí? Porque, repito, los conceptos no aparecen porque sí, aparecen para ser utilizados y para ser aplicados, ¿sí? Yo quería recalcar estas dos cuestiones y una última cuestión, no me estaba olvidando, mi memoria la tenía o no. Ahí el contador Levin habló de que en el ejemplo que daba, los 500 pesos, ¿sí? Se los restaban ahora y le daban los 9.500 pesos hoy 26 de abril. ¿Cuándo estaba aplicándose la tasa de descuento? Estaba aplicándose hoy, 26 de abril. Por eso decimos que la tasa de descuento es una tasa adelantada. Es una tasa que se aplica en un momento anterior al vencimiento. En el gráfico ese que se expuso, ¿sí? Está aplicada en el momento en que calculo el valor actual, el valor presente. Esa tasa de descuento es una tasa adelantada. Recalco esto porque también en algunos prácticos ustedes van a ver y no me dicen, ¿qué tasa tenemos que aplicar? Nos hablan de que esto es una tasa adelantada. Y si están hablando de tasa adelantada, están hablando de una tasa de descuento. Esas son las aclaraciones que simplemente quería, digamos, recalcar, simplemente recalcar sobre lo que ya se habló, ¿sí? ¿Dudas? Porque si no hay dudas, un poco avanzo un poquito más, ¿sí? La idea ¿cuál es? La idea es avanzar, pero después ya no avanzar solo. Ahora estamos avanzando solos, explicando nosotros el tema. La idea es que después de hacer los planteos estos generales, explicar en forma general lo que es el descuento, ustedes accedan a las clases y ya la próxima clase sea un poco más interactiva, que ustedes ya tengan conocimiento y avancemos sobre los puntos o temas en los cuales ustedes tengan mayores dificultades, ¿sí? Ahora el avance que estamos haciendo es un raconto de tipo general del tema, pero la próxima clase le vamos a pedir, tal como lo han hecho, y lo han hecho muy bien en la teoría del interés, que avancen también en la teoría del descuento para que avancemos y la clase sea más útil. Las clases están levantadas, están grabadas. La idea es que a estas clases que tenemos le saquemos el jugo, para decirle de alguna manera. ¿Y cómo le sacamos el jugo? Con ustedes viendo las clases previamente y nosotros explicando los temas que ustedes tienen mayor dificultad, ¿sí? Ahora, si no es que no hay otra pregunta, lo que viene, ¿sí? Es simplemente una explicación de distintos tipos de descuentos, ¿sí? ¿Hay alguna otra duda o alguna otra cuestión que quieran resolver sobre lo que hablamos? Si no seguimos, están planteados acá de modo general distintos tipos de descuento. Esto un poco surge de algunos textos que plantean formas o formas de calcular. Estos son formas de cálculo del descuento. Hay un descuento que se llama comercial o irracional, el racional simple con tasa de interés, el racional compuesto con tasa de interés
Y el descuento compuesto con tasa D más precisamente es el descuento que un poco está expresado allá, el factor de actualización que veíamos más adelante. El descuento comercial o irracional nos plantea la siguiente situación. Nos plantea que vamos a aplicar, haciendo analogía con el método de interés simple, vamos a aplicar una tasa que nosotros preferimos no llamarla tasa, sino coeficiente de descuento o coeficiente de quita, que se va a aplicar en forma directamente proporcional al tiempo y al momento de finalizar, no es al momento de finalizar, y en forma directamente proporcional al tiempo. ¿Qué plantea este modelo? Plantea un modelo, ¿sí?, de descuento simple. Ese modelo de descuento simple, me vuelvo, ¿sí?, tiene su expresión en una relación lineal, en una función lineal decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque obviamente tengo un signo negativo, ¿sí? Y se va a aplicar ese coeficiente en forma, como decía yo recién, conforme a la cantidad de periodos que existan. El modelo plantea que el valor actual es igual al valor nominal por 1 menos Q por N. Ese Q, repito, es un coeficiente de quita. No queremos llamarlo, lo queremos diferenciar de la tasa de descuento, porque conceptualmente lo que está haciendo es quitando o realizando la quita en la cantidad total de periodos de tiempo. No va acumulando, esta es la cuestión, a diferencia del descuento que vamos a ver más adelante, no va acumulando, ¿sí?, descuentos o quita periodo a periodo. Se aplica directamente sobre el valor nominal. Se aplica directamente sobre el valor nominal. O sea, la quita que yo realice, la aplico sobre ese valor y no va a ir disminuyendo ese valor nominal periodo a periodo. ¿Qué particularidad tiene y por qué planteamos que es irracional? Fíjense en el gráfico que está acá expresado, yo tengo a partir de un valor nominal, calculo el valor actual. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si el tiempo es extenso o el coeficiente quita es muy alto? Puede llegar a suceder que mi valor actual sea un valor negativo, lo cual pueden ustedes ver también en la gráfica, lo cual plantea una situación absolutamente irracional, porque no solo voy a estar, no voy a recibir plata, sino que tendría que entregar plata, ¿sí?, quien realice una operación de este tipo. Por eso, de hecho, este descuento racional en algún momento utilizado por los bancos tenía una limitación que establecía en el Banco Central respecto de la cantidad o el plazo, ¿sí?, en el cual podía trabajarse, que no podía exceder en su momento, y cuando las tasas no eran muy altas, no eran tasas inflacionadas, un plazo de 180 días. Yo repito, es un descuento que se aplica sobre el total del valor nominal y en forma directamente proporcional al tiempo. No sé si se entendió o si los profesores quieren agregar algo respecto de este descuento. La idea es ir aportando. No, creo que está correcta la explicación. La explicación es muy buena y no hay más para acotar, creo yo. Bien, yo un poco voy a avanzar rápidamente sobre los otros tipos de descuento. Frente a esta situación del descuento irracional, se plantea la posibilidad de utilizar otros modelos matemáticos. Y los Marcelo, modelos... Sí. Perdón, Marcelo, dada la hora que tenemos, son casi 8 menos 10, me gustaría que vamos cerrando la clase de hoy, así podemos entregar el aula virtual a los profesores que vienen con el tiempo que nos han planteado. Perdón que interrumpa, y esto a partir de ahora, ya la semana que viene lo vamos profundizando, ¿sí? Claro. Y seguimos motivando a los alumnos para que ellos puedan ver las clases que ya están subidas a la plataforma y luego profundizar más. Gracias. Bien, entonces dejo la inquietud para que ustedes vayan viendo los otros modelitos, las otras formas de descuento a aplicar y fundamentalmente que vayan viendo los modelos
que vamos a trabajar con tasa de descuento, es decir, con descuento racional con tasa de descuento, ¿sí? Profe. Sí. ¿Sí? Creo que con estas acotaciones y con lo que hemos visto un poco de pantallazo general de lo que es el descuento, ustedes ya tienen digamos, una idea general de qué consiste esta ley financiera, este modelo financiero, para que puedan ver las clases y plantearnos las dudas en la clase que viene. Así que si no hay otras preguntas o no hay nada más que acotar, nos estaríamos viendo en la próxima clase. Va a haber también, el viernes que viene también estaremos con la clase de consulta, ¿sí? Sí, Bueno, profe, sí, gracias. Sí, sin dudas. Entonces, como dice el profesor Egap, nos veríamos el próximo viernes en la próxima clase de consulta y a partir de allí profundizaremos un poco más el tema y como así también el próximo lunes en nuestras clases normales. Agradezco infinitamente la presencia de ustedes y los motivo para que vayan viendo los casos prácticos. También no sé en qué habrán quedado en el último, pero por lo menos ver la parte teórica de descuento, así continuamos en esto. Y si ya terminaron con los prácticos de teoría del interés, por lo menos ver hasta el práctico número 4 para seguir avanzando. Desde ya, 1.000.000 de gracias, muy amables a todos. Gracias, profesores, por la presencia. Gracias, profe, a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Buena clase.